Hay cosas que uno espera encontrar en el mar. Peces, Mamagüevo. Digo, glu, 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 glu. algas, un gorila. Pero lo que uno no espera encontrar es mercurio. Y mucho menos espera que ese mercurio termine dentro de los peces. Después dentro de las personas y finalmente dentro de una generación entera. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió en Minamata, Japón. Durante décadas, una empresa vertió residuos industriales contaminados con mercurio en la bahía, sin que nadie dijera nada. Con el tiempo, los animales comenzaron a comportarse de manera extraña. Los gatos tenían convulsiones, las aves caían del cielo, los peces morían, y las personas comenzaron a desarrollar una enfermedad neurológica devastadora. Lo curioso es que durante bastante tiempo, la pregunta no fue ¿qué está matando a la gente? La pregunta fue ¿cómo podemos evitar que nuestra fábrica tenga algo que ver? Bienvenidos a Minamata, una historia donde la química dio varias señales, pero los seres humanos decidieron ignorarla. Todo comienza con una fábrica. Para entender el desastre tenemos que viajar al Japón industrial de principios del siglo XX. En la ciudad costera de Minamata se encontraba una planta perteneciente a Chiso Corporation. La empresa fabricaba diferentes productos químicos y con el crecimiento de la industria japonesa se convirtió en una parte fundamental de la economía local. La fábrica daba empleo, generaba dinero y producía sustancias necesarias para otras industrias. Y precisamente por eso se volvió mucho más difícil cuestionarla, porque obviamente no le vas a tirar dedo a la fábrica que genera empleo para toda la ciudad. Y si intentabas decir, creo que esta fábrica está envenenando a todo el mundo, podrías accidentarte casualmente. Pero bueno, el problema estaba ahí, y tenía nombre, mercurio. El pequeño detalle llamado mercurio. Como ya deberías saber, el mercurio es un elemento químico, cuyo símbolo es Hg, y durante mucho tiempo tuvo una enorme cantidad de usos industriales. Termómetros, instrumentos científicos, procesos químicos, electrónica y muchas otras aplicaciones. Pero existe un pequeño inconveniente. El mercurio es tóxico, especialmente uno de sus derivados, nuestro protagonista de hoy, el metilmercurio. Esta sustancia es particularmente peligrosa porque puede ser absorbida por organismos acuáticos y entrar en la cadena alimentaria. Y esto es terrible, ¡Horror! porque cuando el mercurio entra en un ecosistema, no desaparece mágicamente. Puede transformarse, puede acumularse, y se acumula cada vez más a medida que subimos en la cadena alimenticia, como una especie de escalera química. Y por desgracia, nosotros estamos hasta arriba. El agua comienza a enfermar. La fábrica de Chiso utilizaba procesos industriales que generaban compuestos de mercurio como subproductos. Estos residuos fueron descargados durante años en la bahía de Minamata y durante mucho tiempo no pasó nada, o al menos nada que los humanos entendieran inmediatamente. Pero los animales comenzaron a mostrar comportamientos extraños. Los gatos sufrían convulsiones, algunos parecían perder el control de sus movimientos, otros daban vueltas sin sentido y después morían. Los habitantes comenzaron a llamarlo la enfermedad de los gatos. También aparecieron aves que volaban de forma errática, peces que aparecían muertos y otros animales que mostraban comportamientos anormales. La naturaleza estaba enviando señales de advertencia, no una, no dos, decenas. Pero todavía faltaba una señal más grande. 1956. Algo estaba muy mal. En 1956 ocurrió algo que finalmente llamó la atención de los médicos locales. Varias personas comenzaron a presentar síntomas neurológicos extraños, problemas para caminar, pérdida de coordinación, dificultades para hablar, alteraciones de la visión
entumecimiento de las extremidades, convulsiones y, en casos graves, parálisis o la misma muerte. Los médicos no entendían qué estaba pasando. No parecía una enfermedad infecciosa común, no parecía una intoxicación convencional. Era algo completamente diferente. Y lo más inquietante, los pacientes vivían en comunidades cercanas a la bahía. Muchos consumían pescado y mariscos capturados localmente. Entonces comenzó a aparecer una hipótesis. Tal vez el problema estaba en la comida. La cadena alimentaria del horror. Aquí es donde la química empieza a explicar lo que estaba ocurriendo. El mercurio descargado en el ambiente podía transformarse en formas orgánicas, especialmente metilmercurio. Los microorganismos absorbían el contaminante. Los pequeños animales acuáticos se alimentaban de ellos. Los peces pequeños comían a esos animales y los peces más grandes se comían a los peces pequeños y así acumulaban todavía más mercurio. Este proceso se conoce como biomagnificación. Cuanto más arriba estás en la cadena alimentaria, mayor puede ser la concentración del contaminante. Y los seres humanos, bueno, somos bastante buenos colocándonos arriba de las cadenas alimentarias. Y así, una sustancia que comenzó como residuo industrial terminó llegando directamente a nuestros platos. No necesitó perseguir a nadie, no necesitó explotar, no necesitó incendiar una ciudad. Simplemente esperó a que alguien dijera, ¿un cevichito? Los primeros niños afectados. Aquí la historia se vuelve todavía más trágica, porque el metilmercurio puede atravesar la placenta. Eso significa que una mujer embarazada expuesta podía transmitir el contaminante al feto, y comenzaron a aparecer niños con graves problemas neurológicos. Algunos presentaban dificultades para caminar, problemas de coordinación, alteraciones del desarrollo, daños neurológicos severos y, en algunos casos, discapacidad permanente. Lo terrible es que algunas madres podían consumir pescado contaminado sin presentar síntomas evidentes, y aún así sus hijos podían resultar gravemente afectados. La exposición no tenía que esperar a que el niño naciera, podía comenzar antes, incluso antes de que la familia supiera de que algo estaba mal. Y entonces apareció el sospechoso. Los investigadores comenzaron a estudiar la bahía y cada vez aparecía más evidencia. Los peces estaban contaminados, los animales estaban enfermos, las personas que consumían pescado de la zona tenían mayor riesgo y la fuente de contaminación estaba sospechosamente cerca, la fábrica de Chizo. Ahora parecía bastante sencillo. Bueno, tenemos una fábrica, un contaminante, una bahía contaminada, peces contaminados, animales enfermos y seres humanos enfermos. Caso cerrado, ¿verdad? Pues no, porque faltaba un pequeño detalle. Chizo no quería aceptar la responsabilidad. No sabemos nada. La empresa sostuvo durante años que no estaba demostrado que sus vertidos fueran responsables de la enfermedad. Y técnicamente hablando, la ciencia necesitaba demostrar exactamente cuál era el mecanismo. Pero mientras los investigadores buscaban respuestas, la contaminación continuaba. Esto es uno de los aspectos más importantes de Minamata, porque no fue solamente un problema de química, fue un problema de tiempo. Cada día que pasaba sin controlar la fuente de contaminación era otro día de exposición, y mientras las investigaciones avanzaban lentamente, el mercurio seguía entrando al ecosistema, porque la química no necesita de un comité, no necesita esperar una reunión, no necesita aprobación administrativa. Una empresa contra una ciudad. Chiso era una empresa extremadamente importante para Minamata. Proporcionaba empleo, generaba actividad económica y tenía una enorme influencia en la comunidad. Por eso, reconocer públicamente que sus operaciones podrían estar provocando una epidemia habría tenido consecuencias económicas enormes. Y aquí aparece uno de los patrones más peligrosos de la contaminación industrial, cuando el contaminador también es una de las instituciones más importantes de la comunidad. La gente depende de la fábrica depende de su producción, el gobierno quiere mantener la economía y de repente todos tienen un incentivo para mirar hacia otro lado, excepto las personas que están enfermando. Los pescadores también pagan el precio.
Cuando comenzó a sospecharse que los peces estaban contaminados, las comunidades pesqueras sufrieron enormes pérdidas, porque si la gente deja de comprar pescado, el pescador deja de ganar dinero. Y si además ese pescado es la principal fuente de alimento de toda la comunidad, entonces tenemos un problema doble. Ya no solamente tienes una crisis sanitaria, tienes una crisis económica y una crisis social. Las familias afectadas comenzaron a exigir respuestas y compensaciones. Hubo protestas, conflictos, demandas y durante años se produjo una lucha entre las víctimas, la empresa y las autoridades. Mientras tanto, la bahía seguía ahí, y el mercurio también. Finalmente, la ciencia habló. Las investigaciones científicas fueron acumulando evidencia. El vínculo entre la contaminación por mercurio y la enfermedad de Minamata se volvió cada vez más claro. La enfermedad recibió oficialmente el nombre de enfermedad de Minamata, una enfermedad neurológica causada por intoxicación con metilmercurio, y el caso terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más importantes de contaminación ambiental industrial. Pero que la ciencia haya identificado el problema no significa que todo se solucionará inmediatamente, porque ahora comenzaba la segunda batalla. ¿Quién iba a pagar por todo esto? Décadas de consecuencias. La enfermedad de Minamata no desapareció simplemente porque se identificó el contaminante. Las personas que habían sufrido exposición quedaron con daños permanentes, y muchas familias tuvieron que luchar durante décadas para ser reconocidas oficialmente como víctimas. El número exacto de afectados depende de los criterios utilizados y de cómo se contabilicen los casos reconocidos, pero el impacto fue enorme. Y no terminó cuando dejaron de botar mercurio al mar, porque los contaminantes persistentes pueden permanecer en los sedimentos y continuar afectando los ecosistemas durante mucho tiempo. La limpieza. Japón finalmente tuvo que intervenir. La bahía fue sometida a enormes trabajos de recuperación ambiental. Se retiraron grandes cantidades de sedimentos contaminados. Se restringió la pesca, se construyeron barreras y durante años se realizaron trabajos para reducir la contaminación. Todo esto costó muchísimo dinero. Y aquí tenemos una de las grandes ironías de la historia. La empresa intentó ahorrar dinero evitando ciertos controles y responsabilidades, y al final el problema terminó costando muchísimo más. A la empresa, al gobierno, a los pescadores, a las familias y sobre todo a las personas que perdieron su salud. Minamata cambió la legislación ambiental. El desastre tuvo consecuencias que fueron mucho más allá de Japón. Minamata se convirtió en un símbolo mundial de los peligros de la contaminación por mercurio, y décadas después, la comunidad internacional adoptó el Convenio de Minamata sobre el mercurio, un tratado internacional destinado a reducir y controlar las emisiones y liberaciones de mercurio. Su nombre no es casualidad. Se eligió Minamata precisamente porque la ciudad representa las consecuencias que puede tener una exposición prolongada al mercurio. Es una especie de monumento químico internacional, solo que uno que nadie quería construir. La verdadera lección. Minamata no demuestra que la industria química sea mala. De hecho, la industria química ha producido medicamentos, fertilizantes, materiales, combustibles y miles de productos que han transformado nuestra sociedad. El problema aparece cuando la producción se separa de la responsabilidad, porque un residuo no deja de ser peligroso simplemente porque la desechen por ahí. Si lo arrojas al agua, sigue siendo químico. Si entra en un pez, sigue siendo químico. Si el pez entra en tu plato, adivina qué, sigue siendo químico. La naturaleza no tiene una papelera de reciclaje mágica donde los residuos industriales desaparezcan. La ironía final. Y quizá lo más perturbador de Minamata sea que las primeras víctimas no fueron los seres humanos, fueron los animales, los gatos, las aves, los peces. El ecosistema llevaba tiempo diciendo algo está mal y nosotros tardamos años en escuchar. Porque cuando una empresa genera dinero, es muy fácil considerar sus residuos como un problema secundario, hasta que el problema llega a tu plato, hasta que llega a tus hijos, hasta que llega a tu comunidad. Y entonces deja de ser un problema ambiental y se convierte en una tragedia humana.
Minamata nos deja una lección bastante incómoda. La contaminación no necesita ser espectacular para ser mortal. No necesitas una explosión. No necesitas una nube tóxica. No necesitas que una planta industrial se convierta en un infierno durante una noche. A veces basta con algo mucho más aburrido. Una tubería, un río, un residuo y décadas de mirar hacia otro lado. Porque la química puede tardar, pero no olvida. El mercurio que salió de una fábrica terminó en el agua. El agua lo llevó a los organismos. Los organismos lo llevaron a los peces. Los peces lo llevaron a las personas. Y las personas tuvieron que vivir con las consecuencias. Así que la próxima vez que alguien diga, es solo un poco de contaminación, recuerden Minamata, porque en química, un poco depende de la sustancia. Y cuando hablamos de mercurio, quizás sea mejor no averiguarlo por las malas. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, comenta si deseas, claro, ¿no? Y comparte, y lo más importante es que me toques la campanita. No tengo nada más que decir, nos vemos en el próximo video, chau.